Mi padre se burló de mi puesto de directora de operaciones frente a sus colegas. Con una sonrisa, le deseé un buen viaje y luego envié un correo electrónico para rescindir todos los contratos con su bufete de abogados. La doble llamada de su socio director fue inmediata. Mi nombre es Emily Hayes. Tengo 33 años. Es justo antes de las 9 de un lunes, el tipo de lunes en el que todo lo que sucede se siente permanente. Y he estado en mi escritorio desde las 6:48 cuando suena el teléfono de mi oficina y Sara, nuestra coordinadora de recepción, me dice que mi padre está abajo con 2 colegas. ¿Le gustaría subir si tengo unos minutos? Miré mi calendario. Tenía 17 minutos antes de mi primera llamada. Que suban, dije. Dejé el teléfono. Cogí mi portafolio de cuero, desgastado y suave en las esquinas, con 3 iniciales doradas aún legibles en el cierre, y lo puse en la credenza detrás de mi escritorio. La oficina olía ligeramente a aceite de limón. Nuestro equipo de instalaciones pule la mesa de conferencias cada viernes por la mañana, y el olor perdura durante el fin de semana y hasta la primera parte de la semana. Siempre me ha gustado. Huele a una habitación donde se toman decisiones. Enderezo mi silla. Me giro hacia la puerta. Sabía desde hacía 3 años que el bufete de abogados de mi padre manejaba el trabajo legal corporativo de Cascadia Group. Yo misma había autorizado el contrato de servicios. Nunca se lo había mencionado. Él había visitado este edificio una vez antes, meses atrás, para una recepción de la industria que organizamos en el 2º piso. Estuvo allí casi 2 horas. Me presentó a 3 personas diferentes como mi hija. ¿Trabaja aquí? No dijo qué hacía. No dijo el nombre de la empresa para la que trabajaba. Al salir al final de la noche, miró alrededor del vestíbulo con esa calidez particular que usa para las evaluaciones que cree amables y dijo, bonita pequeña operación la que tienen aquí. No dije nada. Conduje a casa. Le di vueltas durante 3 días. No parecía haber una razón para corregirlo entonces. Todavía no había razón en esta mañana de lunes, excepto que la razón estaba en el ascensor, subiendo al 4º piso. Antes de contarte lo que pasó en esa habitación, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Y qué hora es donde estás? Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia antes de que termine. Mi padre, Robert Hayes, es socio en Sterling y Croft, un bufete de abogados corporativos con sede en Portland y oficinas en Seattle y Sacramento. Ha sido socio allí durante 21 años. Aprobó el examen de abogacía en su primer intento en noviembre de 1998, y hay una fotografía en la pared de su estudio en casa de él de pie junto al tablero de resultados del examen, señalando su nombre en la lista. He visto esa fotografía cientos de veces. Dejé de contar. Es un hombre cuidadoso, metódico. No descarta a las personas de forma dramática. No levanta la voz ni da ultimátums ni dice nada que pueda ser identificado después como cruel. Hace algo más difícil de nombrar y más difícil de refutar. Se forma una imagen de una persona, la fija en su lugar y la lleva adelante a través de los años sin mantenimiento. Actualiza su coche. Actualiza su teléfono. Su imagen de mí no ha sido revisada desde que tenía 18 años y le dije que no iba a estudiar Derecho. Ese fue el año en que mi hermana Jessica se matriculó en la Facultad de Derecho de Lewis and Clark. Tenía 22 años. Mi padre se tomó 3 días libres del trabajo ese otoño para ayudarla a mudarse a su apartamento cerca del campus. Voló para su iniciación en la revista de Derecho. Cuando se graduó, dio un brindis en la cena familiar que duró 6 minutos. Lo sé porque lo cronometré discretamente en mi teléfono debajo de la mesa, y lo terminó diciendo que ella era el tipo de abogada que haría que el apellido significara algo en una habitación. Yo estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa. En ese momento, yo era analista senior en una firma de bienes raíces comerciales regional, con 14 meses en un puesto al que había sido ascendida 11 meses antes de lo previsto. Nadie hizo un brindis por mí. El desdén nunca fue cruel. Eso es lo que he pasado años tratando de entender y no he podido. Mi padre no decía cosas desagradables. Decía cada día de acción de gracias al presentarme a alguien, esta es mi hija Emily. Está en los negocios. Lo decía como se dice en tránsito,
como si aún no hubiera llegado al lugar al que realmente me dirigía. Cuando le conté sobre la adquisición de una cartera en la que mi equipo había pasado 4 meses modelando y estructurando un acuerdo que se cerró en $229.750.000 y que yo había liderado desde la suscripción inicial hasta la firma. Dijo, ¿y la firma tiene su propio equipo legal o usan asesores externos? Me preguntaba cada 8 o 10 meses si había considerado volver a estudiar para obtener un título avanzado. Ya no derecho, solo estudiar como concepto, como si lo que estaba haciendo fuera un desvío largo y bien intencionado que una credencial podría finalmente resolver. Yo decía, lo pensaré. O decía, lo sé. O no decía nada en absoluto y alcanzaba lo que tuviera delante. Hubo una cena de cumpleaños para mi madre hace 2 inviernos donde mencionó que su firma había conseguido un nuevo cliente en el sector de bienes raíces comerciales. Nada complicado, pero trabajo constante, un buen contrato de servicios. Y entendí de inmediato por la descripción que estaba hablando de Cascadia Group, que estaba hablando de mi empresa, que el contrato que describía como trabajo constante era el contrato que yo personalmente había revisado, negociado y firmado. Asentí una vez. Mantuve mi rostro impasible. No dije nada porque no me había preguntado. Nunca preguntaba. Y hay una versión de esa conversación que he ensayado en mi cabeza muchas veces desde entonces, en la que digo, esa es mi empresa, de hecho y él dice en serio, y algo cambia en la habitación, y luego pasamos al postre y nada fundamental cambia. Esa nunca fue la conversación que quise tener. El peso de llevarlo no fue lo que podría haber esperado. No era el peso de un secreto. Era el peso de información que nunca se había solicitado, que es algo diferente, más silencioso y más difícil de soltar. En cada cena familiar durante 3 años, donde mi padre mencionaba su firma, o mencionaba el progreso de Jessica, o trazaba alguna línea comparativa invisible entre su trayectoria y la mía, como si fuera una característica natural del paisaje. Me había sentado con el conocimiento de que la cuenta más grande de su firma en el noroeste del Pacífico llevaba mi firma. No dije nada, no porque tuviera miedo de la conversación que podría seguir, sino porque había estado esperando durante años que él hiciera la pregunta que haría posible la conversación. No la hizo en el cumpleaños de mi madre. No la hizo en Acción de Gracias ni en Navidad ni en las cenas de los domingos donde resumía la semana y decía, en algún momento, el trabajo de Cascadia será un caso de estudio, sin saber nunca que me estaba describiendo mi propia empresa, a su hija. La que estaba en los negocios y que nunca había llegado a tener una credencial digna de ser nombrada en una habitación. No la preguntó hasta el lunes en que la respuesta llegó, la hubiera pedido o no. Déjame decirte que es realmente Cascadia Group, porque es importante para todo lo que sigue. Cascadia Group es una empresa de desarrollo y gestión de activos inmobiliarios comerciales. Tenemos nuestra sede en Lake Oswego, frente al mar, en un edificio de 4 pisos que poseemos en su totalidad, comprado hace 6 años por $8,6 millones y actualmente valorado en poco más de 11 millones. Tenemos 41 empleados a tiempo completo. Mi equipo de operaciones ha hecho crecer la cartera bajo gestión de $229.750.000 a poco más de $340 millones en los últimos 3 años fiscales. Nuestros clientes incluyen 4 bancos regionales, 2 sistemas hospitalarios, un fondo de dotación universitario y varias oficinas familiares privadas. Me uní a Cascadia como directora de operaciones hace 6 años, a los 27. La CEO en ese momento, Susan Vance, me contrató después de una conversación de 45 minutos y dijo que no contrataba por credenciales o títulos. Dijo que contrataba por cómo piensa la gente. Tenía la carta de oferta antes de llegar a casa esa noche. Fui ascendida a vicepresidenta de operaciones después de 22 meses. Fui nombrada directora de operaciones 14 meses antes de la mañana del lunes en cuestión. Mi oficina está en el 4º piso. Es una oficina de esquina, con 2 paredes de ventanas, una con vista al mar y otra hacia el sur. La mesa de conferencias tiene capacidad para 8 personas. Las pizarras blancas cubren 2 paredes y casi siempre están en uso. Hay una carta de aprobación de permiso enmarcada de nuestro primer gran proyecto de desarrollo colgada cerca de la puerta, en un lugar donde nadie se detiene a mirarla 2 veces. En la puerta misma, hay una placa con mi nombre, placa negra, letras blancas grabadas, lo suficientemente grande como para leerse claramente desde el pasillo, Emily Hayes, directora de operaciones.
Sterling y Croft ha sido el asesor legal externo de Cascadia Group durante 4 años. Manejan nuestros contratos corporativos, estructuras de adquisición, asuntos laborales y presentaciones regulatorias en 3 estados. El contrato de servicios anuales de $520,000. Me dijeron cuando revisé por primera vez la carta de contratación que representaba la relación con el cliente activo más grande de la firma en el noroeste del Pacífico por un margen significativo. Yo firmé esa carta de contratación. Mi nombre y mi cargo están al final de ella. Mi padre sabía que trabajaba para una empresa de bienes raíces comerciales en el área de Portland. Sabía que tenía algún tipo de puesto senior. Más allá de eso, su imagen de mí no se había actualizado desde que tenía 18 años. Había estado sentado trimestralmente en nuestra sala de conferencias del segundo piso durante 4 años en reuniones de clientes que yo había aprobado, con un contrato de servicios que yo había autorizado. Y a ninguno de los dos se nos había ocurrido decir lo obvio. Él, porque nunca había pensado en preguntar a qué empresa servía su firma. Yo, porque con los años me había vuelto muy experta en no introducir información en habitaciones donde no había sido invitada. Hay cosas que cargas no porque las necesites, sino porque dejarlas significaría admitir que nunca ibas a volver atrás. Había cargado con el silencio sobre ese contrato durante 3 años. Sterling y Croft tenía una reunión trimestral programada con el director financiero y el equipo legal interno de Cascadia Group. La reunión de ese lunes era en el segundo piso, en la sala de conferencias norte, a las 9 de la mañana. Yo no formaba parte de ella. La relación se gestionaba a nivel del director financiero. No había asistido a una de esas sesiones en más de 2 años. Mi padre no estaba en el equipo de la reunión. Estaba en Portland para un retiro de socios regionales en un hotel del centro que duraba desde el domingo hasta el mediodía del lunes. Me había enviado un mensaje de texto el domingo por la noche: mañana por la mañana estaré en tu edificio por un asunto de un cliente. Pasa a saludar si tienes un minuto. No había nombrado al cliente. Respondí: claro, avísame cuando estés aquí. Llegó a las 8:53. Sara me envió un mensaje de texto en el momento en que entraron por la puerta principal, y leí el mensaje antes de poner mi teléfono boca abajo en mi escritorio. 3 de ellos salieron del ascensor en el 4.º piso. Mi padre y 2 hombres que no conocía. Los presentó en el pasillo antes de que llegáramos a mi puerta. Mark y David, ambos socios en la oficina de Portland de la firma. Mark estaba leyendo la placa de mi puerta antes de que mi padre terminara de hablar. Directora de operaciones, dijo Mark. Lo dijo con cuidado. De la manera en que lees algo cuando quieres estar seguro de haberlo leído correctamente. Miró a mi padre. No mencionaste que era la directora de operaciones. Mi padre miró la placa de la manera en que la gente mira algo que ya ha decidido que es menos significativo de lo que parece. ¿Eso es lo que dice? Sonrió y entró en mi oficina sin ser invitado. Lo dejé terminar. Mark me extendió la mano antes de seguirlo. Mark Turner. Creo que he visto tu firma en algunos de nuestros documentos. Lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. Su expresión era cautelosa de una manera que no esperaba. Encantada de conocerte, dije. Lo seguí adentro. David y Mark vinieron detrás de mí. Mi padre ya estaba de pie en el centro de la habitación mirando las paredes de pizarra. Había estado trabajando en la estructura de un acuerdo en 2 de los paneles la semana anterior. Modelado de adquisición, proyecciones de ingresos, el tipo de notación densa y en capas que no parece nada para alguien que no hace este trabajo y parece muy específica para alguien que sí lo hace. Se volvió hacia mí. Miró por la ventana, la mesa de conferencias, la habitación. ¿Alquilaste este lugar por un día? Lo dijo a la ligera. Una voz ligera, una sonrisa ligera, el tono de un hombre que hace una broma que también quiere decir. Sus 2 colegas se quedaron quietos detrás de él, de la manera en que la gente se queda quieta cuando entiende que acaba de presenciar algo que no debía ver. No dije nada. Estoy bromeando. Todavía sonreía. ¿Es que? Es un montaje grande. ¿Cuánta gente trabaja aquí? 41, dije. Asintió.
El asentimiento de un hombre que recalibra hacia arriba en una cantidad pequeña e insuficiente. Operación de tamaño mediano. Bien. Miró de nuevo las pizarras. ¿En qué estás trabajando? Una adquisición. Propiedad comercial, cartera multisitio, 3 estados. Bien. La palabra de nuevo, ese bien particular entregado de la manera en que se lo entregas a alguien que ha hecho algo encomiable en un dominio sobre el que no pretendes aprender más. Se volvió hacia Mark y David. Siempre ha tenido cabeza para los números. Incluso de niña, sus maestros solían decirlo. Cogí mi café en su lugar. David estaba de pie cerca del segundo panel de pizarra. Tenía las manos en los bolsillos. No miraba a mi padre. Estaba mirando la estructura del acuerdo que yo había dibujado con marcador azul y su cabeza estaba inclinada en el ángulo de un hombre que lee algo que reconoce. Mi padre continuó. Dijo lo que siempre decía, que la credencial más portátil si tienes la aptitud y la ética de trabajo es un título de abogado. Dijo que Jessica estaba en camino de ser socia en una firma en San Francisco y que eso era algo que podía llevar a cualquier habitación, en cualquier lugar. Dijo que un puesto en una empresa era contextual, que dependía de la empresa. Me miró con la expresión de un hombre que cree que está ofreciendo algo útil. Sabes, si hubieras estudiado derecho, dijo, tendrías algo que podrías señalar, algo que fuera tuyo. Hizo un gesto hacia la habitación, la ventana, la vista, la placa en la puerta con un movimiento que logró incluirlo todo y, en el mismo movimiento, descartarlo. Algo que no dependiera de todo esto. Mantuve mi rostro impasible. Mark hizo un sonido, no una palabra, un sonido pequeño y breve desde algún lugar de su garganta, del tipo que significa que una persona ha elegido en el último momento posible no decir algo. David ya había dejado de mirar la pizarra. Estaba mirando a mi padre de la manera específica en que un socio mira a otro socio cuando algo que no se puede deshacer acaba de decirse en una habitación en la que no debería haberse dicho. No habló. Ninguno de los dos habló. Mi padre no se dio cuenta. David se volvió hacia la ventana. Papá, dije una vez en voz baja. Se detuvo. Tengo una reunión a las 9. Miró su reloj. Miró a Mark y David. Mark no nos miraba a ninguno de los dos. Estaba mirando el tarjetero de mi escritorio, específicamente la tarjeta superior, que lleva mi nombre completo y mi cargo. Cierto, dijo mi padre. Se movió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y miró la habitación una vez más. Las ventanas, las pizarras, la mesa de conferencias, la credenza, con la expresión de un hombre que archiva una imagen revisada pero no sustancialmente actualizada. Bonita oficinita, dijo. Acompañé a los tres al ascensor. Esperamos en el pasillo mientras llegaba la cabina. Mi padre le dijo algo a David sobre el cliente que los esperaba abajo. David respondió con una frase corta. Mark no dijo nada. El ascensor se abrió. Disfruten su vuelo, dije. Los tres entraron. Mi padre levantó una mano en una media despedida. Las puertas se cerraron. Me quedé en el pasillo y el sistema de climatización del edificio fue el único sonido que quedó después de que el indicador de piso descendiera hacia el vestíbulo. Mi mano, donde descansaba sobre el portafolio a mi costado, estaba completamente firme. Me di la vuelta y regresé a mi oficina. Me senté en mi escritorio. Miré hacia el paseo marítimo. La misma vista que había estado mirando cuando Sara llamó 40 minutos antes. Una barcaza de contenedores avanzaba lentamente hacia el sur por el río. La observé por un momento. Abrí mi correo electrónico. No escribí nada durante 3 minutos. Me obligué a terminar el café primero. Todo, frío como se había quedado. No porque necesitara tiempo para pensar. No necesitaba pensar. Escribí un mensaje a Rebecca Chow, la asesora jurídica general de Cascadia Group. Eran 4 frases. Rebecca, por favor, inicia el proceso para rescindir nuestro acuerdo de servicios legales con Sterling y Croft, con efecto según las cláusulas de notificación del contrato. Me gustaría que se enviara la notificación formal antes del cierre de hoy, si es posible.
Estaré disponible esta semana para discutir opciones de asesores de reemplazo. Gracias, Emily. Leí el mensaje una vez. Lo envié. Abrí la agenda de las 9 y comencé la llamada. Rebecca respondió a las 9:44, entre mi primera y segunda llamada de la mañana. Entendido. La notificación se enviará al cierre de hoy por correo certificado y electrónico. Tendré una lista corta de firmas de reemplazo lista para ti el jueves. Lo leí. Puse mi teléfono boca abajo. La notificación formal de rescisión se envió a las 4:56 de esa tarde, 4 minutos antes del cierre de operaciones. Rebecca me puso en copia en la confirmación de envío. La carta estaba dirigida al socio director de operaciones del noroeste del Pacífico de Sterling Croft. Citaba las cláusulas de notificación del contrato. Identificaba al firmante autorizante en Cascadia Group como Emily Hayes, directora de operaciones. A las 6:21 de esa tarde, mientras mi padre estaba en el aire en su vuelo de salida de Portland, su socio director, Steven Pierce, llamó a su teléfono móvil. Mi padre no contestó. Steven volvió a llamar a las 6:38. Mi padre no contestó. Estaba en un asiento de ventanilla. Me dijo más tarde que había asumido que era algo administrativo. A las 6:49, Steven envió un mensaje de texto: llámame cuando aterrices. Importante. Mi padre aterrizó a las 9:15. Llamó a Steven desde el nivel de llegadas de la terminal, con su bolso de mano a los pies, la multitud moviéndose en ambas direcciones a su alrededor. Steven le dijo que Cascadia Group había emitido una notificación formal de rescisión del acuerdo de servicios legales de la firma, con efecto en 30 días según las disposiciones del contrato. $520,000 de contrato anual, el cliente activo más grande de la firma en el noroeste del Pacífico. La notificación de rescisión había llegado sin ninguna conversación previa sobre preocupaciones. Ninguna llamada de cortesía, ningún correo electrónico señalando un problema, ninguna advertencia de ningún tipo. Steven le preguntó si mi padre sabía algo al respecto. Mi padre dijo que no. Llamó a Jessica esa noche. Lo sé porque Jessica me llamó a la mañana siguiente a las 7:58, antes de que me hubiera ido a la oficina. Usó el tono que reserva para transmitir información que le han pedido que transmita, pero que no entiende del todo. Papá dice que una cuenta de cliente en tu empresa acaba de rescindir. Una grande. Una pausa. Aparentemente es una de las cuentas de su firma. ¿Quieres saber si tienes alguna información al respecto? Había canalizado la pregunta a través de ella. Siempre había canalizado las cosas a través de canales secundarios cuando la línea directa parecía incierta. A través de mi madre para cosas personales, a través de Jessica cuando algo requería traducción entre su mundo y el mío. Dejé que terminara. Emily, ¿me oyes? ¿Sabes algo al respecto? Se hizo a través de los canales apropiados. Eso no es realmente una respuesta. Es la respuesta que tengo, dije. Cogí mi portafolio. Tengo una reunión a las 8:30. Dile a papá que le mando saludos. Mi padre me llamó directamente a las 2:14 de esa tarde. Su voz era controlada. 21 años en salas de conferencias le hacen eso a una voz. Se convierte en un instrumento manejado. Pero había algo bajo el control que no había oído antes. No era ira. Algo más silencioso que la ira. Algo que sonaba como un hombre viendo cómo una estructura familiar se reorganizaba alrededor de un eje que no había tenido en cuenta. Dijo que había oído que había una transición de cliente en mi empresa. Esperaba que todo estuviera bien. Dijo, hemos trabajado con Cascadia durante 4 años. Tenía la impresión de que la relación era sólida. Lo sé, dije. Dijo que su firma valoraba la relación. Dijo que quería entender si había algo que se podría haber manejado de manera diferente por su parte, alguna preocupación que se hubiera pasado por alto. Dejé que terminara. La decisión se tomó a través de los canales apropiados, dije. Estoy segura de que la firma estará bien. Una pausa. Un tipo específico de pausa. La que ocurre cuando un hombre está haciendo cálculos. Emily, su voz era más baja ahora. Cuando dijiste el lunes.
Dijiste que tu cartera era de 340 millones. Sí. ¿Y el contrato con Sterling y Croft? ¿Tú fuiste quien? Lo autoricé hace 3 años, dije. Mi nombre y mi cargo están en la carta de contratación. También están en la notificación de rescisión. Un silencio que duró 11 segundos. Los conté. Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente. Salió más débil de lo que creo que pretendía. Mantuve mi rostro impasible. Él había dicho el lunes, alquilaste este lugar por un día. La oficina había sido mía durante 14 meses. Había estado en mi escritorio antes de las 7 de la mañana en la mayoría de ellos. Había dicho, ser directora de operaciones de una tienda de 40 personas es un poco diferente. La oficina de Portland de 43 personas de Sterling y Croft acababa de perder su cuenta activa más grande del noroeste del Pacífico, cuya rescisión fue autorizada por la directora de operaciones de esa tienda de 41 personas. Había dicho, al salir del mismo edificio 4 meses antes, bonita pequeña operación la que tienen aquí. En ese momento, estaba de pie en el vestíbulo de un edificio que el cliente más grande de su firma poseía en su totalidad. Deberías haberlo hecho. Hubiera querido saberlo, dijo. Lo sé, dije. Emily, si dije algo el lunes ¿qué? Tengo una reunión a las 3, dije. Me alegro de que hayas llegado bien a casa, Emily. Adiós, papá. Colgué. Volvió a llamar 19 minutos después. Dejé que sonara. No dejó un mensaje de voz. Pasé esos 90 minutos terminando una revisión de contrato en la que había estado trabajando antes de que Sara me llamara a las 8:53 de esa mañana. Era un documento de 15 páginas. Leí las 15 páginas. Hice 4 anotaciones en el margen. El trabajo no fue una distracción de lo que había sucedido. El trabajo era lo que había sucedido, lo que seguiría sucediendo, lo que había estado sucediendo cada mañana durante 6 años antes de que mi padre llegara para decirme cómo era una credencial portátil. El trabajo era la respuesta completa. Había estado disponible todo el tiempo. Si alguien se hubiera molestado en preguntar. La imagen a la que volví en los días siguientes no fue la llamada telefónica. Fue el ascensor. Los 4 segundos después de que las puertas se cerraran el lunes por la mañana. Mark Turner mirando a David sin hablar porque lo que acababa de suceder no necesitaba palabras y no podía ser minimizado por ellas. Mi padre en el ascensor, el indicador de piso bajando hacia el vestíbulo. La comprensión llegando en el orden en que llegan las piezas, que la empresa de 41 personas a cuya directora de operaciones le había preguntado si había alquilado su oficina era la fuente del mayor contrato anual de su firma en la región. Que había estado en su sala de conferencias del segundo piso trimestralmente durante 4 años con un contrato autorizado por ella. Que el nombre al final de la carta de contratación, Emily Hayes, directora de operaciones, era el de su hija. Que había pasado 11 minutos en su oficina y lo había llamado un buen pequeño montaje. Me quedé con esa imagen durante 3 semanas, no con satisfacción, algo más silencioso y complicado que la satisfacción. 3 semanas después de ese lunes, mi padre me envió un correo electrónico. Tenía 6 párrafos. Dijo varias cosas en el que no voy a citar aquí porque pertenecen a la categoría de palabras que son genuinas y verdaderas y también llegan después de la ventana en la que podrían haber cambiado algo. Dijo que no había entendido lo que yo hacía. Dijo que eso era diferente a no saberlo, y lo sabía. Dijo que había estado entrando en el edificio de mi empresa durante 4 años sin reconocerlo. Y que se había parado en mi oficina un lunes por la mañana y había dicho las cosas que había dicho, y no podía desdecirlas. No me pidió que revirtiera la decisión. Esa fue la parte que más me sorprendió. Rebecca, cuando le conté los hechos estructurales de lo que había sucedido, no los detalles familiares, solo que la decisión había sido tanto personal como profesional. Levantó la vista de sus notas por un momento y dijo, las personas que necesitan que seas pequeña no se recuperan bien al descubrir que no lo eras. Lo dijo como una simple declaración de hechos, de la manera en que Rebecca dice la mayoría de las cosas, y luego volvió a la página. He pensado en esa línea muchas veces desde entonces. Sara me detuvo en el vestíbulo unas 2 semanas después del lunes en cuestión y dijo, el espacio trimestral para la gente de Sterling salió del calendario.
Sí, dije. De acuerdo, dijo y volvió a su escritorio. Esa fue toda la conversación. Hay una quietud específica que se asienta alrededor de una decisión que no puede ser revisada. No satisfacción, no arrepentimiento, la temperatura específica de algo que está terminado. Había estado dentro de un acuerdo particular durante 23 años. Aquel en el que yo era la hija en los negocios, la callada, la que todavía estaba encontrando su camino. Había salido de ese acuerdo en 9 palabras un lunes por la mañana, y el acuerdo no había respondido. Simplemente, finalmente, había reflejado lo que en realidad había sido cierto durante mucho tiempo. Por favor, inicia el proceso para rescindir nuestro acuerdo de servicios legales. Me tomó 30 segundos escribir la frase. Me tomó 23 años superar el acuerdo. El correo electrónico de mi padre está en mi bandeja de entrada. No he respondido. Lo haré eventualmente. He pensado muchas veces en la primera frase de la respuesta y aún no he encontrado la correcta. A lo que sigo llegando es a esto: no necesito que entienda todo lo que he hecho. Me gustaría que, con el tiempo, aprenda a preguntar. Esa es una petición diferente. Es la única que todavía vale la pena hacer. Quiero decirte algo. Establecer un límite no es un ataque. Es información. Cuando finalmente dejas de proporcionar el acuerdo del que alguien ha dependido, no por despecho, no por amargura, sino porque el acuerdo ya no refleja lo que es realmente cierto, no estás siendo cruel. Les estás enseñando por primera vez dónde comienza la estructura real de la situación. Mi padre no sabía que la relación de $520,000 que estabilizaba los ingresos de su firma en el noroeste del Pacífico estaba autorizada por la hija que describió a sus colegas como alguien que trabaja aquí. No lo sabía porque nunca había preguntado qué hacía yo con suficiente sinceridad como para recibir una respuesta real. Durante 23 años, había estado tan seguro de que entendía su imagen de mí que nunca se le ocurrió volver a mirarla. Establecer un límite no se trataba de castigarlo por eso. Se trataba de mostrarle, en el único lenguaje que es perfectamente claro, que la imagen había estado equivocada durante mucho tiempo. Puedes amar a las personas que te menospreciaron y aún así negarte a volver a la versión de ti misma que necesitaban que fueras. Amo a mi padre. Eso no es un hecho complicado. Lo complicado es la aritmética de 23 años de no revisión gentil, consistente y bien intencionada, de ella está en los negocios, de si hubieras estudiado derecho, de bonita oficinita. El amor no es un cheque en blanco. Nunca lo fue. Volver a una mesa donde alguien te describe como la hija menos exitosa, incluso con amabilidad, incluso sin crueldad, no es un requisito del amor. Es un acuerdo. Estuve en ese acuerdo durante mucho tiempo antes de que un lunes por la mañana lo reorganizara. Las personas que eligieron verme de verdad, antes de que se probara nada, antes de que se autorizara el contrato de servicios o la cartera alcanzara los 300 millones, son más mi familia que los que comparten mi sangre. Susan Vance me contrató a los 27 años después de 45 minutos y dijo que contrataba por cómo piensa la gente. Rebecca ha sido mi asesora jurídica general durante 2 años y nunca me ha pedido que justifique una decisión que ya había tomado. Las 41 personas de mi equipo que llegan antes que yo y se quedan después de que me voy y que nunca me han exigido que explique por qué vale la pena escucharme, esas personas son mi familia. La biología es un hecho. La pertenencia es una elección. No son lo mismo. Dejar a las personas que han decidido que eres un personaje secundario en su historia no es amargura. A veces es solo una respuesta precisa a la situación. No puedes convencer a alguien de que actualice su imagen de ti quedándote quieto dentro de ella y esperando que miren con más atención. No puedes crecer en una habitación donde alguien sigue presentándote como la que nunca llegó del todo. A veces, lo más amable para ambos es hacer visible a través de la acción, en lugar del argumento, lo que ha sido estructuralmente cierto durante años. La firma de mi padre perdió la cuenta a través de los canales apropiados. El canal apropiado era yo. El silencio al otro lado de todo esto. Las mañanas en las que nadie te compara, te clasifica, decide qué significa realmente tu título o si tu oficina es alquilada. Ese silencio no es vacío. Mi escritorio a las 6:48 de un lunes por la mañana, antes de que suene el teléfono,
antes de que comience el día, antes de que alguien llegue para revisar su imagen de lo que estoy haciendo en esa habitación. Esa quietud no es una brecha. No es ausencia. Así es como se suponía que debía sentirse todo el tiempo. El correo electrónico de mi padre está en mi bandeja de entrada. Responderé. Creo que ahora entiendo que el hecho de que no me viera no fue una decisión que tomó. Construyó una imagen de mí a los 18 años y la llevó consigo durante 15 años sin actualizarla. De la misma manera que llevas un mapa de una ciudad que ha cambiado desde la última impresión, no con malicia, ni siquiera con descuido, simplemente porque nadie le entregó uno nuevo y él había dejado de buscar las calles que se habían movido. No necesito que entienda todo lo que he construido. Me gustaría que, con el tiempo, aprendiera a preguntar al respecto. Eso es lo que todavía vale la pena esperar.